Ya es hora de aprender a volar con Carlos Sábalos, experto en inteligencia emocional. Aprenderemos juntos del universo de las emociones y sus gestiones en todos los ámbitos. Carlos Sábalos contigo. Comenzamos. Hola, ¿cómo les va? Volvemos a compartir Aprender a Volar desde Argentina. Mi nombre es Carlos Ábalos. Soy filósofo experto en inteligencia emocional y estamos compartiendo este espacio desde nuestra radio Ser, Hacer y Tener, la radio humanista, desde México. Todos los sábados a las 20 horas de horario del centro de México, a las 22 horas de Argentina. Hoy te queremos decir que es posible aprender a volar. Para los que recién se enganchan en nuestro programa, les cuento que estamos compartiendo nuestro aprender a volar. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Mi nombre es Carlos Ábalos, desde Argentina les digo bienvenidos a nuestra radio, a nuestro Ser, Hacer y Tener, la radio humanista. Porque hoy vamos a aprender a volar en el sentido de no perder las esperanzas, en buscar las salidas a las situaciones. ¿Cuántas veces nos sucede que lo que hemos programado, que lo que hemos intentado, que lo que hemos soñado no se cumple o no se cumple de la manera como nosotros queríamos? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos de alguna manera enojados, decepcionados, desanimados, que es una forma de tristeza también, ¿no? Y que muchas veces tiene que ver con esto de la expectativa que nosotros hemos puesto y que digamos, no se han cumplido. Y eso a nosotros nos genera un mensaje que nos confirma todos nuestros pensamientos limitantes. ¿Cuántas veces nos encontramos frente a esos pensamientos, frente a esas situaciones, en esa relación que siempre se da fluyendo entre lo que pensamos, entre lo que sentimos, nuestras emociones jugando un papel muy importante allí, y nos vemos así, nos vemos hackeados por las circunstancias, y de pronto nos confirma algunas voces que hemos aprendido a lo largo del tiempo y que nos han dicho que no se podía, que no era posible. Yo hoy te digo, hoy me digo que hay que seguir andando. Hay una canción que hoy vamos a compartir y que yo la quiero parafrasear para que no se nos pierda el momento que compartamos la música de hoy. Es de un cantante de mi país, Palito Ortega, uno de los cantantes y autores históricos de mi país, y que tiene una canción muy bonita que dice hay que seguir. Y la letra es muy interesante para rumiarla. Vieron que a veces hay letras, hay cosas que se nos dicen a través de las canciones y que como es tan breve lo que se comparte en esa canción, el momento, el tiempo, se nos pasa de largo. Y dice así, miren, a pesar de todo, hoy estoy mejor que ayer y mañana voy a estar mejor que hoy. Lo sé, porque la vida sigue uno y debe seguir también. Tras la noche oscura vuelve a amanecer. Por dura que sea la caída, no es el final. Hay que levantarse y sin rencores continuar. El tiempo es sabio y va poniendo todo en su lugar. Primero hay que saber perder para ganar. Hay que seguir andando. Un tropezón de vez en cuando cualquiera puede dar. Hay que seguir andando, dando pelea. La vida tiene cosas buenas que no llegan sin luchar. Nada está tan lejos como para no llegar. Todo depende siempre de tu propia voluntad. La vida es un desafío y no podemos desertar. Siempre hay un camino para continuar. A pesar de todo, hoy estoy mejor que ayer y mañana voy a estar mejor que hoy. Lo sé, el tiempo es sabio y va poniendo todo en su lugar. Primero hay que saber perder para ganar. Hay que seguir dando pelea.
La vida tiene cosas buenas, si te propones llegarán. Hay que seguir andando, un tropezón de vez en cuando cualquiera puede dar. Hay que seguir dando pelea. La vida tiene cosas buenas que también llegarán. Esta canción parafraseada de Palito Ortega, de este gran autor, este gran cantante, de alguna manera nos pone en esta sintonía, ¿no? Es posible que quizás esas cosas que nosotros hemos de alguna manera dejado pasar o aquellas cosas que no se dieron como nosotros queríamos o las situaciones que no hemos podido resolver o las situaciones con las que cargamos cada uno de nosotros, cuántas veces nosotros cargamos con circunstancias de nuestros propios errores, nuestras propias falencias, nuestros propios vicios, nuestros propios hábitos inútiles, nuestros hábitos que nos han desgastado y que no nos han llevado al lugar donde nosotros deseábamos, ese amor que no llega, esa ilusión que no se cumple, esa esperanza que cuesta tanto sostener. Quizás hoy sea el momento para pensarnos nuevamente en este sentido y decir, es posible que nosotros podamos entender nuevamente estas cuestiones y poder empezar de nuevo a entender que es posible siempre que lo proponemos, que todavía hay mucho camino por andar y que quizás nos esté faltando algunas cosas que en algún tiempo las tuvimos y que cuando la vida nos fue pegando con sus circunstancias, nos fuimos dando contra la pared de la realidad y fuimos perdiendo ese ánimo, ese deseo, ese interés por las cosas que valen de verdad, ¿no? La esperanza es la virtud, dicen los que saben, es la virtud, es un estado de ánimo, es un estado de fe, de ánimo optimista, basado en la expectativa de resultados favorables que están relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida, del mundo en su conjunto. Nosotros cuando pensamos la esperanza es el nombre de una de las tres virtudes teologales, junto con la fe y la caridad. En la teología cristiana estas virtudes forman un todo, ¿no? Que está unido a la prudencia, a la justicia, a la templanza, a la fortaleza. La esperanza nos puede llevar a esos lugares donde nosotros queremos realmente vivir, donde nosotros queremos realmente estar. Los invito a que escuchemos esta canción de Palito Ortega y cuando la cantemos y cuando nos pongamos en ese ritmo podamos pensar un segundito en esta noche de sábado donde quizás, como siempre decimos, estás volviendo a tu casa, estás volviendo a los tuyos. ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el sentido de tu propia vida? ¿Y qué es lo que hace que de alguna manera tengan sentido todos los otros momentos, los pequeños momentos de tu existencia? Nosotros creemos que vale la pena seguir andando. Hola, ¿cómo les va a todos los que se van sumando a nuestro Aprender a Volar? Mi nombre es Carlos Ábalos desde Argentina y hoy estamos compartiendo una competencia realmente emocional muy fuerte de esas columnas que tenemos emocionalmente, que es esta actitud de esperanza frente a la vida. La realidad del ser humano no está determinada de forma absoluta por las circunstancias externas, pero sabemos también que existen algunos factores complejos que de modo prácticamente inevitable nos condicionan, que intensifican nuestras preocupaciones, que hacen que pongamos nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestra cabeza en eso. Muchas veces, como decíamos al principio, las preocupaciones ante el futuro, las ilusiones que se rompen, los proyectos profesionales que de alguna manera se ponen en pausa, la incertidumbre económica. Nosotros sabemos que como seres humanos somos resilientes
y la esperanza es un alimento de superación para afrontar los obstáculos que surgen en el corto plazo, mantener una mirada de eso que está por llegar. Noticias felices, novedades positivas, transformaciones profundas y próximas, celebraciones que ojalá se encuentren en el horizonte de todos aquellos que necesitamos ese consuelo. ¿Cómo mantener la esperanza? Es una pregunta que significa muy profundamente la vida del ser humano. Y muchas veces la escuela de la vida nos va ofreciendo algunas respuestas con respecto a eso, ¿no? Es decir, en esa capacidad que nosotros tenemos de reflexionar, de anclarnos, de fijarnos en estos momentos, en esos sentimientos, esas emociones profundas, únicas, irrepetibles, que nos han dado las vivencias más positivas que hemos tenido en la vida. Muchas veces cuando llega el cansancio del trabajo, el cansancio de la vida misma, y pensamos en la felicidad del reencuentro con nuestros seres queridos y la posibilidad de poder vivir en armonía con ellos y que puedan tener lo básico para desarrollarse en esta vida, realmente sale un impulso, sale una fuerza que está motivado por la esperanza de la felicidad, la esperanza de que lo mejor está por venir. Es decir, muchas veces estas mismas vivencias vistas desde el lado de la preocupación nos bloquean, nos dejan varados en el camino. Pero también sabemos que hay estímulos de esperanza para vencer la adversidad. Existen distintas fuentes de esperanza que a todos nosotros nos conviene poner en valor. Por ejemplo, la solidaridad como respuesta social, la cultura como alimento de la libertad interior, la visualización de futuros reencuentros personales, especialmente en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que nos ha puesto distancia física muchas veces con los seres más importantes de nuestra vida, con nuestros seres queridos. Este deseo, este visualizar que podemos reencontrarnos con esos seres queridos nos pone en una intensidad muy linda y nos pone en una posibilidad de estimular la esperanza en nuestro corazón, en nuestra vida. El hogar de la amistad, la observación de la naturaleza como un regalo de vida. Muchas veces, para los que nos gusta la lectura, la voz de la poesía o de las lecturas que nos nutren, que llegan a los rincones del alma humana. El ejemplo también de tantas personas que a través de la historia y a través de lo que nos han contado, de lo que vemos, hoy hay muchísimo material y tenemos mucho acceso a la información de testimonios de personas, de encuentro que nos han hecho tanto bien, que nos han ayudado muchísimo, que nos han posibilitado el poder realmente ser con el otro, el poder de esperanzador, de decir, superar circunstancias y salir de esa zona de confort, que ha habido un aprendizaje más allá de las circunstancias que a veces parecían irremediablemente terribles. El descubrimiento que nos han alcanzado estas personas de que se puede renacer muchas veces, que se puede ser muchas veces, que se puede cambiar. La fortaleza de tu propia compañía, la capacidad de adaptación al cambio cuando la realidad te lo pide y que te plantea cosas nuevas y tenés que salir al cruce de las circunstancias y poder de alguna manera dar respuesta a situaciones que no te la esperabas. Por eso es tan importante la inteligencia emocional como un aprendizaje que podemos ir reforzando a lo largo de toda nuestra vida. También esta iniciativa para pedir ayuda. ¿Cuántas veces necesitamos la ayuda que no reconocemos por nuestras propias inseguridades, no reconocemos por nuestros propios miedos y no nos damos cuenta de que quizás la solución está al otro lado del camino, en otra mirada, en otra palabra, en esa escucha, en ese encuentro? Para salir de la desesperanza y encontrarse con la esperanza, hay que encontrarse en comunidad. No se sale de la esperanza, de la desesperanza a la esperanza en soledad. Tenemos que buscar caminos cada uno de nosotros, buscar alternativas cada uno de nosotros, pero sobre todo pedir ayuda.
ponernos en una actitud de pedido de ayuda, de encuentro con el otro. La belleza sigue amaneciendo cada nuevo día, como escuchábamos en la canción también, y con cada nueva jornada también llegan otras dificultades. Muchas veces nuestra vida se basa en elegir entre cosas difíciles, nunca fáciles. Estar solo es difícil, estar en compañía es difícil. Ponerte en una intención, en una intencionalidad, en un camino de esfuerzo personal es difícil. Quedarte anclado en tus propias inseguridades, en tus propios miedos, es difícil. De alguna manera siempre elegimos lo difícil. Lo que tenemos que elegir es qué dificultad vamos a elegir. Dificultades que plantea la responsabilidad de tomar nuevas decisiones, pero esas nuevas decisiones pueden tener encerradas ahí en esa cajita de la misma decisión y de la misma alternativa que estamos viendo, quizás la misma esperanza. La esperanza también surge de la comprensión que merecemos tener de nosotros mismos cuando nosotros nos miramos, nos detenemos, reflexionamos, nos entendemos y decimos esos debería, esas cuentas pendientes, y empezamos a entender de qué se trata, dónde está el sentido de todo lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo. Existen palabras que tienen un significado especialmente terapéutico en tiempos de incertidumbre. Por ejemplo, la empatía. Abrazar el propio ser con la esperanza de lo que cada uno tiene en sí mismo. Hay palabras también que alivian el sufrimiento. Nosotros sabemos que el lenguaje tiene un efecto especialmente nutritivo cuando se traslada a la experiencia propia y práctica en forma de acciones. Cada uno de nosotros tenemos un inventario de recursos internos para poder reforzar esa superación personal ante la incertidumbre. Pero al mismo tiempo podemos sentirnos muy vulnerables ante el sufrimiento propio y del ajeno. Entonces es positivo identificar otras alternativas cuando un proyecto experimentó un punto de inflexión. Hay que enriquecer el universo personal con palabras que dejan espacios a otros matices, a otras posibilidades. Cada circunstancia de la vida, tanto el acontecimiento más lindo, más feliz, como el hecho más triste, toda circunstancia tiene una duración temporal. La esperanza nos recuerda la belleza de que el mañana está por llegar, como nos decía la canción, y nos va a traer la luz del futuro al presente más inmediato y a veces más doloroso. A veces la esperanza nos llega a través de ese comentario, de ese libro, de eso que leímos en las redes, pero más allá del azar también existe la iniciativa. Iniciativa que se va a concretar en objetivos específicos, en buscar, en tratar de salir de la incertidumbre a fuerza de esperanza, en hacer fuerte ese músculo de buscar, aún en las situaciones más difíciles, la salida. En mi experiencia personal les cuento, y en el acompañamiento a personas a través de la terapia filosófica, a partir del desarrollo de inteligencia emocional, en entrenamientos personales, individuales, muchas veces uno se da cuenta, constata, subraya de que la respuesta está en uno mismo y que uno tiene esas respuestas. Lo que hacemos muchas veces los profesionales que acompañamos estos procesos es servir de facilitadores para que la persona se dé cuenta de esas respuestas que ya tiene, de eso que puede accionar para salir del estado actual, para salir de la incertidumbre, para salir de la desesperanza a la esperanza. Tenemos muchos motivos para ser felices, pero tenemos que hacerlos conscientes, tenemos que verlos, tenemos que hacerlos patentes. Si estamos mirando siempre lo que nos falta, estamos mirando siempre lo que no tenemos, estamos mirando lo que no se cumplió, lo que tarda en llegar, es muy posible que la desesperanza nos encuentre siempre en su casa. Entonces es muy importante esto, por eso lo compartimos en nuestro programa, por eso lo compartimos en este espacio, por eso creemos que en esto consiste el aprender a volar, ¿no? Entonces la invitación es a pensar
¿Cuáles son los motivos de tu esperanza? ¿Cuáles son los motivos que te impulsan a levantarte cada mañana para ir a trabajar, para ir a la escuela, para ir a hacer las tareas, para trabajar en tu casa? ¿Cuáles son los motivos más profundos de tu existencia que hacen que vos renueves cada día sonrisas y aprendas sinceramente a buscar entre medio de las cenizas esa plantita que aún con mucha humildad, aún con mucha fragilidad, va creciendo en medio de las cenizas y nos regala toda su belleza? Hay un anillo mágico del que hablábamos en algún momento también en nuestro programa, que tenía que ver con estas iniciales, E, T y P, que significa esto también pasará. Te regalo esta esperanza, me regalo esta esperanza y me pongo a tu disposición siempre, siempre desde Argentina. Carlos Ábalos, me podés encontrar en las redes, en Instagram, Carlos Ábalos con B corta, para que también podamos seguir compartiendo más allá a veces de los programas, más allá de este momento en que nos encontramos, que podamos seguir compartiendo la vida. Te puedo asegurar que hay muchos más motivos para seguir adelante que para detenernos en el camino. Estamos compartiendo nuestro Aprender a Volar. Mi nombre es Carlos Ábalos desde Argentina y para todo el mundo desde nuestra radio, Ser, Hacer y Tener, desde México para el mundo, todos los sábados a las 20 horas de horario del centro de México y a las 22 horas de Argentina. Y estamos hablando sobre la esperanza y esto de esperar y cómo esperar y qué sentido tiene y cuáles son los motivos que nos llevan a esperar. Hay una historia que a mí me gusta mucho que se llama El Candil de la Nona, que es una historia, un cuento, de un relato de un monje benedictino que muchas veces lo citamos en nuestro programa, que es el padre Mamerto Menapace. Dice: ha quedado en mi recuerdo como uno de esos objetos sin edad, como si a fuerza de estar y de alumbrar hubiera logrado vencer el tiempo y permanecer. Era una lámpara antigua de bronce. Tampoco podría afirmar, al revivirla hoy en mi recuerdo, si lo que adornaba eran dibujos o simplemente arrugas con los que la vida y los acontecimientos habían ido ganándole un rostro. Tenía ese noble color del bronce y la capacidad de alumbrar en silencio. Era una lámpara con pie, cuando se la encendía y se la colocaba siempre en el centro de la mesa familiar. De ahí que su recuerdo lo tengo acollarado en las noches de invierno, porque en verano vivíamos en la intemperie y entonces no se usaba la lámpara. Se usaba un farol que se colgaba en las ramas de los árboles del patio. Pero la lámpara de bronce tenía esa rara cualidad de crear la intimidad. Objeto quedado de entre miles de objetos idos, la vieja lámpara de bronce parecía haber asumido en lo más íntimo de sí su propia soledad. Y quizá fuera de allí de donde sacara esa misteriosa fuerza para crear la comunión. Cuando entraba la noche se encendía la lámpara y parecía que su luz quieta hiciera crecer a su alrededor el silencio. Y no sé qué misterio viejo. Mirando su llamita, los niños dilatábamos las pupilas y quietos de cuerpo y de alma remábamos tiempo adentro. Hacia esa época legendaria en que grandes vapores llenos de inmigrantes avanzaban por el mar hacia nosotros. En uno de ellos había venido a desembarcar en nuestra mesa aquella lámpara. Entre nosotros su luz creaba esa misteriosa realidad de hacernos sentir con raíces, viniendo de un tiempo viejo. Sabíamos que en otros tiempos su luz había alumbrado fiestas bulliciosas, que en ocasiones había creado la sombra precisa para ocultar una miradita furtiva y que su llama había mantenido la luz necesaria para alimentar las confidencias. En aquellos tiempos viejos, quizás había sido en las noches de la llanura la única respuesta de luz en leguas a la redonda,
para el diálogo de nuestros abuelos con las estrellas. No la sentíamos vieja, porque intuíamos que había superado el tiempo. De la misma manera, no nos atrevíamos a llamar vieja a una fruta madura, madura de alumbrar. Había terminado por asumir la vida en sí misma. Uno sabía que esa madurez de vida era el combustible que le permitía seguir alumbrando aunque estuviese quieta. Porque tenía una rara manera de alumbrar sin hacer ruido. Tenía una luz mansa. Aparecía entre nosotros a eso de la oración, y su presencia en la mesa familiar convertía en liturgia esos ritos primordiales de partir en cada plato la polenta humeante y el guiso oscuro y fuerte. Cuando luego de unos años de ausencia volví a mi familia, la vieja lámpara ya no estaba allí con su color de bronce y su luz mansa, pero su ausencia seguía creando ese hueco de silencio familiar. El candil de la nona fue en mi vida uno de esos objetos vivientes que me enseñaron que los humanos también tenemos raíces. Bello cuento del padre Mamerto Menapace y que nos hace pensar que a veces la esperanza va naciendo así, ¿no? Como esa luz mansa, como esa luz tenue, como esa luz que se va abriendo camino en la oscuridad, que a veces en algunas circunstancias y en algunos lugares esa luz tenue alumbra tanto, tanto, tanto. Una pequeña esperanza compartida puede llevar el consuelo a tantas almas. Una pequeña esperanza compartida puede llevar el alivio a tantos dolores. Una pequeña esperanza compartida puede llevarnos a rememorar esos viejos tiempos, esas raíces donde la felicidad estaba danzando en nuestra casa. A veces cuando los hijos se nos crecen, cuando se nos van de casa, porque de pronto van aprendiendo a volar, como dice nuestro programa, muchas veces nos queda esa soledad de silencios, por las que muchas veces en casa renegábamos. ¿Cuántas veces en casa decíamos hoy el desorden y el ruido y esto y el otro, y de pronto se hace el silencio y las cosas empiezan a estar en orden, y de pronto nos acompañan recuerdos de infancia, recuerdos de momentos compartidos, recuerdos de risas, pero en silencios. Y ese candil que queda prendido en nuestro corazón, con esa llamita que no hay que dejar que se apague nunca, nos lleva a esos momentos compartidos, pero también nos lleva, a la vez que nos da raíces, a buscar nuevos encuentros, a seguir esa vida que va creciendo, a celebrar sus logros, a pensar también en nuestros discursos, en nuestras palabras, en nuestros gestos, que hay muchas cosas hermosas en esta vida, que vale la pena seguir adelante, que vale la pena seguir creciendo. Hay mucho joven, mucho adolescente triste, pero esa tristeza también ha sido anclada y aprendida de un discurso, de una manera, de un gesto, de modos, de maneras de ver la vida que tenemos los adultos. Entonces, como adultos tenemos la responsabilidad y la misión bellísima de llevar esperanza. Aunque tengamos la experiencia de los golpes, aunque tengamos la experiencia de las caídas, nosotros sabemos que lo mejor está por venir y que es muy probable que nuestra banderita, quizás enarbolada en otras vidas, vaya cruzando otros mares, que vea otras circunstancias, que pueda tener de alguna manera otros logros, o a veces los mismos logros que nosotros soñamos para nosotros mismos y que lo vemos en la consecución de la vida de nuestros hijos. Por eso el candil de la nona, el candil de la abuela, esa lámpara, ese farolito que ilumina, a veces es realmente humilde, pero puede significar tanto. Desde tu humildad, desde tu vida, desde tu realidad, vos hoy podés decir en ese abrazo, en ese gesto, en esa mirada, en esa palabra, puedes decirle a los demás que vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir vivo, porque no es una pena en realidad
¿Vieron como decimos vale la pena? En realidad vale la esperanza, vale la alegría, vale la maravilla y de la existencia para poder transcurrirla de la mejor manera posible. No solos, ¿no? Aunque estemos en soledad física, aunque estemos a distancia de nuestros seres queridos, aunque a veces nos pesen cada uno de los metros que nos separan de nuestros seres queridos, en el corazón siempre podemos hacerles un lugarcito, podemos prender ese candil y decirles a todos, a las personas que se van cruzando en nuestra vida, bienvenidos, gracias por estar, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Como yo te digo en esta noche de nuestro aprender a volar, gracias porque tu presencia en este compartir también alimenta la esperanza. Profetas de la esperanza y no del desencanto, profetas de la alegría y no del desencuentro. Hermosa meta hasta la próxima semana, donde nos volvamos a encontrar para aprender a volar. Te saludo de corazón, te mando un abrazo inmenso, Carlos Ábalos desde Argentina, con todo el deseo de que esas llamitas de esos candiles sigan siempre prendidos y de a poquito, humildemente, cada uno desde su lugar, iluminemos este mundo muchas veces en penumbras. Muchas gracias por compartir. Nos encontramos la próxima semana por nuestra radio Ser, Hacer y Tener, la radio humanista desde México para el mundo. Bendiciones y un abrazo para todos. Carlos Ábalos te espera el próximo sábado para Aprender a Volar. Aquí, en Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. Hasta la próxima.